Era una multimillonaria, pero pasó la Navidad completamente sola. Un gesto inesperado de una niña pequeña lo cambió todo. Lo que ocurrió después y por qué esa noche se convirtió en el comienzo de una nueva vida, descúbrelo en esta historia. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La nieve caía aquella noche de Navidad sobre Boston en copos densos y silenciosos, amortiguando los sonidos de la ciudad como si alguien hubiera colocado una manta suave sobre las calles. Las farolas dibujaban corredores de luz amarillenta, y los coches avanzaban despacio, respetando un ritmo que parecía impuesto no solo por el hielo, sino también por el espíritu de la fecha. Todo invitaba a la calma, a la cercanía, a la sensación de que, al menos por unas horas, el mundo debía detenerse y permitir a las personas estar juntas. Dentro del restaurante, el contraste era evidente. El frío del exterior quedaba atrás en cuanto se cruzaban las puertas de madera oscura. El aire estaba lleno de aromas cálidos, de platos recién servidos y de vino caro. Las lámparas con pantallas suaves iluminaban mesas ocupadas por familias enteras. Se escuchaban risas, brindis, conversaciones superpuestas, el tintinear de los cubiertos y el murmullo constante de una felicidad compartida. Los camareros se movían con rapidez, casi con alegría, llevando platos y sonrisas, como si ellos también participaran de ese pequeño milagro cotidiano que solo ocurre en las fiestas. En una mesa junto a la ventana, ligeramente apartada del centro del salón, se encontraba Evelyn Harding. Tenía 72 años y una presencia que, incluso sentada, imponía respeto. Su cabello canoso estaba recogido con cuidado, sin un solo mechón fuera de lugar. Vestía un elegante blazer oscuro, de esos que no necesitan logotipos para demostrar su valor. Sus hombros delgados estaban rectos, como si aún sostuvieran el peso de decisiones importantes. Frente a ella, sobre la mesa, descansaba un plato abundante y exquisitamente presentado, carne acompañada de guarniciones que ya empezaban a perder el vapor. Evelyn no había tocado los cubiertos. Sus piernas reposaban inmóviles sobre el soporte de la silla de ruedas. Era un detalle imposible de ignorar, aunque muchos en el restaurante fingían no verlo. La silla formaba parte de ella desde hacía años, una extensión silenciosa de su cuerpo, y esa noche parecía subrayar aún más la distancia entre su mundo interior y la celebración que la rodeaba. La elección de aquella mesa junto a la ventana no era casual. Desde allí podía observar la nieve, las luces, el movimiento de la ciudad, como si fuera una espectadora más de una vida que ya no sentía del todo suya. El asiento frente a ella estaba vacío. Ese vacío tenía un peso concreto, casi físico. No era solo la ausencia de una persona, sino la acumulación de todas las ausencias pasadas. Evelyn miraba ese lugar con una atención que no se dirigía realmente al presente. Durante un segundo, el restaurante desapareció y su mente la arrastró 5 años atrás, a una noche que jamás había logrado dejar atrás. Recordó el asfalto brillante por la lluvia helada, el reflejo de unos faros que aparecieron de la nada, el impacto seco y brutal. Luego, la oscuridad y después, la luz blanca y fría de un hospital. La voz del médico aún resonaba en algún rincón de su memoria, clara e implacable. Su esposo no había sobrevivido. Ella sí, pero no volvería a caminar como antes. Aquellas palabras habían marcado una línea definitiva entre lo que había sido su vida y lo que vendría después. Tras el accidente llegaron meses interminables de rehabilitación, habitaciones demasiado grandes y silenciosas, y una soledad que se infiltraba incluso en los espacios más lujosos. Evelyn había construido imperios, había firmado contratos que movían millones, pero nada de eso había servido para llenar el vacío que se instaló tras aquella noche. El ruido del restaurante volvió a imponerse. Evelyn bajó la mirada hacia la mesa. El plato seguía intacto, como si también él hubiera perdido el interés por cumplir su propósito. A su lado, sobre el mantel impecable, descansaba su teléfono. Lo había colocado allí casi con esperanza, como si el simple gesto pudiera atraer un mensaje, una llamada. No había nada, ninguna notificación nueva, solo un mensaje breve, recibido horas antes, de su hijo. Un saludo correcto, educado, casi automático, deseándole felices fiestas. Nada más. Su hijo llevaba años viviendo lejos,
siempre ocupado, siempre prometiendo que el próximo año sería diferente, que el siguiente Navidad estaría presente. Evelyn se había acostumbrado a aceptar esas promesas como se acepta una rutina inevitable. Se decía a sí misma que era normal, que así funcionaba el mundo moderno, que el trabajo y las responsabilidades justificaban las distancias. Sin embargo, esa noche, rodeada de familias que se inclinaban unas hacia otras, de manos que se buscaban y de miradas cargadas de afecto, aquellas excusas comenzaron a resquebrajarse. Evelyn llevó la mano hacia su bolso con la intención de pedir la cuenta y marcharse cuanto antes. El gesto se detuvo a mitad de camino cuando notó un leve temblor en sus dedos. No era miedo, era cansancio. Un cansancio profundo, acumulado durante años, que ya no podía disimularse con disciplina ni con orgullo. Al mover la mano dentro del bolso, sus dedos rozaron un pequeño objeto duro. Lo sacó con cuidado y lo sostuvo unos segundos entre la palma y los dedos. Era el anillo de bodas de su esposo. Lo llevaba siempre consigo, como un recordatorio constante de lo que había sido y de lo que había perdido. A veces lo sentía como un talismán, otras como un castigo autoimpuesto. Pensó en los años que habían pasado juntos, en cómo habían levantado empresas desde la nada, en los sacrificios compartidos, en las cenas aplazadas y en los compromisos que siempre parecían más urgentes que cualquier celebración familiar. Todo aquello había tenido sentido en su momento. Ahora, en aquella mesa, rodeada de un lujo que no lograba reconfortarla, Evelyn comprendió con una claridad dolorosa que nada de eso servía así en la noche más importante del año. No había nadie que le dijera simplemente, «Estoy aquí». Intentó secarse los ojos con una servilleta, cuidando de no llamar la atención. Había pasado toda su vida aprendiendo a controlar sus emociones en público, a no mostrar debilidad. Sin embargo, esa noche la coraza se había vuelto frágil. Justo entonces, una pequeña sombra se detuvo junto a su mesa. Evelyn alzó la vista y se encontró con los ojos de una niña de unos 6 años. Llevaba un abrigo gastado que claramente no era suficiente para el frío de Boston, y de debajo de su gorro asomaban 2 trenzas desordenadas. Sus mejillas estaban enrojecidas por el frío, pero su expresión era serena, directa. La niña la miraba sin curiosidad morbosa ni lástima. Simplemente la miraba, como si hubiera reconocido algo importante en ella. Detrás, un hombre de unos 30 años intentaba acercarse con rapidez. Tenía el rostro cansado, una barba de pocos días y una camisa de cuadros baratos que hablaban de largas jornadas de trabajo. Se disculpó en voz baja y trató de tomar a la niña de la mano para apartarla, consciente de la incomodidad que la situación podía generar. Pero la niña no se movió. Con una determinación que desarmaba cualquier argumento adulto, se acercó un poco más a la mesa y colocó sobre el borde una pequeña tarjeta hecha a mano. Estaba recortada de papel de colores, claramente fabricada con cuidado infantil. En el exterior había un dibujo torpe pero sincero de varias personas tomadas de la mano. Evelyn la abrió despacio. Dentro, escrita con letras grandes y desiguales, se leía una frase sencilla: «La familia es amor». El hombre, visiblemente avergonzado, explicó que aquella tarjeta la había hecho para él. Se llamaba Marcus Blake, y la niña era su hija, Lily. Contó que se habían equivocado de lugar, que pensaban cenar en una pequeña cafetería cercana. Algo sencillo, pero que al darse cuenta de los precios del restaurante, habían decidido marcharse. Lily, sin embargo, se había detenido al ver a Evelyn sola a través de la ventana. Había insistido en acercarse. Evelyn sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era pena, ni superioridad, ni caridad. Era una conexión inmediata, una comprensión silenciosa. Sin pensarlo demasiado, escuchándose a sí misma con una voz que sonaba más humana de lo que esperaba, les pidió que no se fueran. Dijo que había comida de sobra, que no le gustaba cenar sola, que esa noche necesitaba compañía. Marcus intentó rechazar la invitación por educación, por orgullo, por miedo a no encajar, pero Lily sonrió con una alegría tan pura que la resistencia se volvió inútil. Cuando se sentaron, el camarero trajo nuevos menús. Marcus los miró y no pudo evitar un gesto de sobresalto al ver los precios. Evelyn lo notó y, con una calma firme, le aseguró que no era una limosna, que era su deseo, su manera de celebrar la Navidad.
Aquellas palabras, pronunciadas sin arrogancia, establecieron una igualdad inesperada. Por primera vez en la noche, Evelyn tomó los cubiertos. Mientras el restaurante seguía su curso a su alrededor, la mesa de la ventana dejó de ser un espacio de soledad. Las primeras palabras compartidas fueron torpes, prudentes pero reales, y sin saberlo aún, los tres habían cruzado un umbral invisible. La noche que había comenzado como un recordatorio cruel de todo lo perdido, empezaba a transformarse lentamente en algo distinto. Algo que ninguno de ellos había planeado, pero que todos, de algún modo, necesitaban. La calidez que, al principio, parecía prestada, empezó a asentarse en la mesa como si hubiese pertenecido siempre a ese rincón junto a la ventana. Evelyn notó que el ruido del restaurante ya no le hería igual. Seguía allí, con su mezcla de risas, conversaciones y música suave de fondo, pero ahora no era un recordatorio cruel de lo que le faltaba, sino un murmullo distante, como la lluvia detrás de un vidrio. Frente a ella, Marcus se acomodaba con una rigidez cuidadosa, como quien teme ocupar demasiado espacio en una casa ajena. Lily, en cambio, observaba todo con asombro, con esa libertad de los niños que todavía no han aprendido a medir cada gesto. Marcus sostenía el menú como si fuese un documento peligroso. Lo miraba, lo volvía a mirar, y Evelyn alcanzaba a ver cómo se tensaban sus dedos. Él intentaba que su hija no lo notara, pero Lily ya estaba señalando dibujos de postres y preguntando con la misma naturalidad con la que preguntaría en cualquier cafetería modesta. Evelyn comprendió, con una claridad casi dolorosa, que el hombre no temía la comida ni el lugar, sino la posibilidad de sentirse humillado. Había en él una dignidad terca, hecha de hábitos de supervivencia, que no permitía aceptar nada que oliera a caridad. Por eso eligió sus palabras con cuidado. No habló como la dueña del mundo que tantos conocían, sino como una mujer que esa noche tenía una necesidad simple. Dijo que la comida era demasiada para ella sola, que había venido allí con la idea de compartir, aunque la vida le hubiese arrebatado a la persona con quien siempre compartía, y que la presencia de Lily había cambiado el aire a su alrededor. Lo dijo sin sentimentalismo, sin dramatismo, y esa sobriedad calmó algo en Marcus. Él no sonrió de inmediato, pero sus hombros descendieron un poco, como si hubiese soltado un peso invisible. Pidieron platos sencillos dentro de lo posible, y Evelyn se dio cuenta de que Marcus trataba de mantenerse en un margen, de no elegir nada que pareciera excesivo. Lily, sin embargo, se permitió pedir un chocolate caliente, y Evelyn, al escuchar el entusiasmo de la niña, sintió una punzada extraña en el pecho, una mezcla de ternura y memoria. Había un tiempo en que su propia casa estuvo llena de voces infantiles, y ella, ocupada con reuniones y viajes, creyó que habría siempre un más tarde para todo lo demás. Cuando los primeros platos llegaron, la conversación fue, al inicio, cautelosa. Marcus preguntó por cortesía si Evelyn vivía cerca. Ella respondió con la misma cortesía, evitando pronunciar direcciones que delataran la magnitud de su mundo. Lily, impaciente con la diplomacia adulta, contó que su papá arreglaba casas viejas y que a veces volvían a casa con polvo en el cabello y las manos llenas de astillas, y que a ella le gustaba imaginar que cada tablón viejo tenía historias escondidas. Evelyn se sorprendió al notar que, en esa frase, había más poesía que en muchas conversaciones que había tenido con ejecutivos y políticos. Poco a poco, como si la mesa hubiese creado un pequeño refugio donde era posible decir la verdad sin consecuencias, Marcus comenzó a hablar de su vida. Dijo su nombre completo, Marcus Blake, y confesó que era carpintero, aunque en realidad hacía un poco de todo. Restauraba escaleras antiguas, reparaba marcos de ventanas en casas históricas, reconstruía porches que habían resistido generaciones. Tomaba cualquier encargo que pudiera pagar el alquiler. No era la voz de alguien que se queja, era la voz de alguien que enumera hechos, acostumbrado a que la vida no negocia. Evelyn lo escuchaba con atención. Había aprendido durante décadas a leer personas en reuniones, a detectar mentiras en sonrisas. En Marcus no encontró ninguna pose. Hablaba con una honestidad áspera, como si hubiese decidido hace tiempo que no ganaba nada adornando la realidad. Contó que su esposa había muerto 2 años atrás, después de una enfermedad larga, de esas que no solo consumen el cuerpo,
sino que también van desgastando los ahorros, las fuerzas y hasta la esperanza. Cuando lo dijo, no bajó la mirada. No necesitó hacerlo. La pérdida estaba allí, integrada en su manera de respirar. Lo peor, explicó, no había sido solo el entierro ni el vacío en la casa, sino las facturas médicas que siguieron llegando incluso después de la muerte. Sobres tras sobres, cifras y más cifras, como si el mundo no entendiera que una persona ya no estaba. Había trabajado más horas de las que podía, pero siempre parecía estar corriendo detrás de un tren que no se detenía. Evelyn reconoció en esa imagen una desesperación que ella misma había sentido, aunque de otra forma después del accidente. No se trataba solo de dolor, sino de esa sensación de que la vida te exige respuestas cuando apenas puedes levantarte. Lily, al escuchar que hablaban de su mamá, intervino con una serenidad desconcertante. Dijo que su mamá ya no estaba en casa, pero que a veces, cuando el viento soplaba fuerte, ella estaba segura de que era la manera en que su mamá les decía hola. Lo dijo sin lágrimas, sin dramatizar. Evelyn sintió que se le cerraba la garganta. Había en esa frase una fe simple, una forma de seguir adelante que los adultos suelen olvidar. Se sintió avergonzada de su propio cinismo, de todas las veces que había tratado la muerte como un asunto de documentos y protocolos. Cuando le tocó hablar a Evelyn, no lo hizo con la voz de quien presume. Había algo en la mirada de la niña que le impedía refugiarse en máscaras. Contó, con pocas palabras, que había construido su empresa desde cero, que empezó con un solo edificio, una apuesta arriesgada, y que luego vinieron otros, y luego cadenas de propiedades, inversiones, adquisiciones. Describió casi como si hablara de otra persona, cómo se acostumbró a ser fuerte, dura, implacable, y cómo esa fortaleza se volvió una pared entre ella y todo lo que realmente importaba. En algún momento, sin buscarlo, confesó que muchas veces eligió reuniones en lugar de celebraciones escolares de su hijo, que justificó ausencias con la palabra responsabilidad, convencida de que proveer era lo mismo que estar. Dijo que ella y su esposo habían construido un imperio juntos, y que durante años creyó que el éxito era una forma de amor. Luego llegó la noche del accidente. Su marido murió, ella perdió la movilidad, y de pronto se encontró con una casa enorme llena de silencio. Un silencio que no respondía a cheques ni a contratos. Un silencio que solo se rompe con presencia. Marcus no la interrumpió. Escuchaba con el respeto de quien comprende que el sufrimiento no tiene una sola cara. Lily, en cambio, parecía entenderlo todo de una forma intuitiva. En algún momento, cuando los platos ya estaban casi vacíos, la niña comenzó a tararear una canción navideña, al principio tan bajito que parecía un juego. Su voz era fina y, sí, un poco desafinada, pero era una voz viva. Evelyn observó cómo, poco a poco, el ruido del restaurante disminuía. Las conversaciones se fueron apagando como velas. Algunas personas giraron la cabeza, sonrieron. Otras se quedaron inmóviles, como si ese canto les recordara algo que no se atrevían a nombrar. Marcus, casi sin darse cuenta, acompañó la melodía con un tono grave. No cantaba como un artista, cantaba como un padre que sostiene a su hija con la voz. Y en ese instante, la mesa junto a la ventana dejó de ser un accidente social para convertirse en una escena verdadera. La gente del restaurante escuchaba, y por primera vez en la noche, Evelyn sintió que el lujo no era lo que dominaba el lugar, sino la cercanía humana. Había lágrimas discretas en algunos rostros. Había manos que se tomaban con más fuerza. Nadie aplaudió al final, porque habría sonado como un espectáculo. Solo volvió el murmullo, pero ahora era más suave, como si el salón entero hubiera respirado al mismo tiempo. Cuando llegó el momento de despedirse, Marcus intentó hacerlo rápido, devolviendo la normalidad al gesto. Evelyn lo comprendió. Era más fácil marcharse antes de que la emoción se volviera insoportable. Pero Lily, sin pedir permiso, rodeó a Evelyn con sus brazos. El abrazo fue natural, sin miedo, sin cálculo. Evelyn sintió el olor a jabón barato y a tela húmeda por la nieve. Sintió el calor pequeño del cuerpo de la niña, y por un instante, el frío interior que la había acompañado durante años pareció ceder. Sus dedos se aferraron a ese abrazo con una necesidad que la avergonzaba, y al mismo tiempo,
la salvaba. En la puerta del restaurante, con el aire helado golpeándoles el rostro, Evelyn sacó una tarjeta de su bolso. Era su tarjeta personal, con el nombre Evelyn Harding y un número directo. Se la entregó a Marcus y le pidió que al día siguiente vinieran a tomar café. Dijo que quería hablar de algo importante. Marcus miró la tarjeta y su expresión cambió. Reconoció el apellido. No era un apellido cualquiera. Era un apellido que aparecía en revistas, en noticias, en edificios. Por un segundo, el viejo instinto de desconfianza se encendió. Demasiado rico, demasiado famoso, demasiado lejos de su vida. Pero Lily, que ya llamaba a Evelyn abuela Ivy, con la facilidad con que los niños adoptan lo que el corazón decide, saltó de alegría ante la idea de verla de nuevo. Marcus se rindió a esa alegría. Asintió, todavía con cautela, pero asintió. Evelyn los vio alejarse por la calle Nevada, una figura masculina y una pequeña sombra que saltaba de vez en cuando para pisar montículos de nieve, y sintió que la noche no terminaba allí. Era como si se hubiera abierto una puerta en un pasillo que ella creía cerrado para siempre. De regreso a su apartamento, Evelyn no pudo dormir. Las luces de Boston parpadeaban a lo lejos, y el silencio de su sala enorme ya no era exactamente el mismo. Seguía siendo silencio, sí, pero ahora estaba lleno de preguntas. Se preguntó cuántas veces había visto gente sola sin detenerse, cuántas veces había pasado de largo, creyendo que su deber era avanzar. Ahora, una niña de 6 años le había enseñado lo contrario en un gesto simple. Al amanecer, cuando el cielo todavía era una franja gris sobre los edificios, Evelyn llamó a su asistente. No pidió nada extravagante, solo dijo que necesitaba información sobre Marcus Blake y que debía hacerse de manera discreta y respetuosa. No quería escándalos ni invasiones, solo entender. La asistente, acostumbrada a obedecer, tomó nota sin preguntar. Evelyn colgó y se quedó mirando su anillo de bodas sobre la mesa. La frase de la tarjeta de Lily, "La familia es amor", parecía flotar en el aire, como si la casa entera la repitiera. Cuando, horas más tarde, Marcus y Lily regresaran, Evelyn ya no estaría esperando solo compañía. Estaría esperando una oportunidad, no para comprar algo, sino para reparar, con la misma precisión con la que Marcus restauraba maderas antiguas, aquello que en su vida había quedado roto. Y, en ese pensamiento, en esa decisión silenciosa, la noche de Navidad se transformó definitivamente en el inicio de algo que ninguno de los tres podía prever, pero que ya estaba en marcha. El día avanzó con una lentitud extraña para Evelyn, como si cada hora se estirara más de lo habitual. Cuando finalmente la asistente dejó la carpeta sobre su escritorio, no hubo dramatismo en el gesto. Era una carpeta común, de cartón sobrio, sin marcas llamativas. Sin embargo, en su interior no había cifras abstractas ni nombres lejanos, sino la vida real de Marcus Blake, desplegada en documentos que no buscaban impresionar a nadie. Evelyn abrió la carpeta con calma. Lo primero que notó fue la ausencia de escándalos. No había antecedentes penales, ni demandas ocultas, ni errores vergonzosos. Lo que encontró fue, en muchos sentidos, más duro. Estados de cuenta que no cerraban, préstamos acumulados, facturas médicas que parecían multiplicarse incluso después de la muerte de su esposa. Un historial crediticio deteriorado no por irresponsabilidad, sino por la simple insistencia de intentar salvar a alguien que amaba. Direcciones de alquiler modesto, cambios frecuentes de vivienda, contratos temporales. Todo hablaba de una vida sostenida con esfuerzo constante. Entre los documentos había también cartas de rechazo, empresas que agradecían su interés, pero que habían decidido avanzar con otro candidato. Frases repetidas, impersonales, que utilizaban expresiones como "no encaja con el perfil cultural" o "hemos optado por una opción más alineada con nuestra estructura". Evelyn leyó esas líneas con una irritación creciente. Sabía perfectamente lo que significaban. No cuestionaban su talento, sino su origen, su falta de credenciales brillantes, su distancia de los círculos correctos. Luego llegó al portafolio. Fotografías de escaleras restauradas con precisión, de fachadas antiguas devueltas a su carácter original, de vigas tratadas con un respeto casi reverencial por el pasado. Notas técnicas detalladas,
explicaciones sobre tipos de madera, épocas de construcción, soluciones para reforzar estructuras sin destruir su identidad. Evelyn sintió algo cercano a la admiración. Aquel hombre no solo trabajaba con las manos, pensaba cada decisión. Había en su oficio una ética que ella rara vez veía en los despachos corporativos. Cuando el reloj marcó las 2 de la tarde, Marcus y Lily llegaron puntuales. Entraron con una discreción casi automática, como si temieran alterar el equilibrio del lugar. Su ropa estaba limpia y ordenada, pero sencilla, y esa sencillez resaltaba aún más frente al mármol, el vidrio y los muebles costosos del ático de Evelyn. Lily se quedó inmóvil apenas cruzó la puerta. Sus ojos se abrieron al ver el piano de cola situado cerca de la ventana. Se acercó con pasos cortos, casi reverentes, y miró a Evelyn en busca de permiso. Evelyn asintió con una leve sonrisa. Dijo que podía tocar, siempre con cuidado. Lily se sentó y presionó una tecla, luego otra, riendo suavemente ante cada sonido. El apartamento que durante años había sido un espacio silencioso y demasiado ordenado, se llenó de una música torpe pero viva. Marcus observaba la escena con una mezcla de gratitud y nerviosismo, consciente de que no pertenecían a ese mundo, y aún así, invitados a él. Evelyn no perdió tiempo en rodeos. Mientras Lily exploraba el teclado, le dijo a Marcus que había investigado su historia. Él se tensó de inmediato. La palabra investigar despertaba viejos temores, juicios, humillaciones, condiciones ocultas. Pero la voz de Evelyn no tenía dureza. No había reproche ni superioridad. Lo miró directamente y le habló de una oportunidad de trabajo. Le explicó que estaba creando un nuevo departamento dentro de su corporación, uno dedicado exclusivamente a la restauración y preservación histórica. No sería un gesto simbólico ni una fachada para la prensa. Sería un área con presupuesto real, con autoridad para tomar decisiones y con la responsabilidad de hacer las cosas bien, aunque eso implicara ir más despacio o invertir más. Le dijo que quería que él dirigiera ese departamento. Marcus tardó unos segundos en reaccionar. Pensó que había entendido mal. Él, un carpintero que había pasado años aceptando trabajos temporales, dirigir un departamento en una corporación gigantesca, negó con la cabeza casi de inmediato. Dijo que no buscaba caridad, que no quería un puesto otorgado por lástima ni por un impulso emocional nacido de una cena navideña. Confesó que no encajaba en el mundo corporativo, que no tenía títulos universitarios prestigiosos, ni la experiencia de dirigir equipos en oficinas acristaladas. Evelyn escuchó sin interrumpir. Luego le explicó, con la claridad de alguien acostumbrado a convencer sin alzar la voz, por qué lo había elegido. Dijo que él entendía el valor del trabajo bien hecho, que respetaba la historia en lugar de borrarla, que sabía resolver problemas reales sin esconderse detrás de presentaciones. Le habló de liderazgo sin usar la palabra liderazgo, de cómo había sostenido a su familia en circunstancias que habrían quebrado a muchos, de cómo había gestionado el caos diario sin rendirse. Finalmente, le mostró números. Un salario justo, seguro médico completo, estabilidad, un fondo destinado a la educación de Lily, la posibilidad real de cerrar de una vez las deudas que no habían nacido del capricho, sino del amor. Marcus guardó silencio. No era la ambición lo que lo tentaba, sino la posibilidad de respirar sin miedo constante al próximo sobre en el buzón. Aceptó, pero puso una condición. Si no estaba a la altura, quería que se lo dijeran de frente. Evelyn estuvo de acuerdo. No buscaba un protegido, sino un responsable. En ese intercambio nació algo distinto a un contrato, una forma de respeto mutuo. El primer día en la oficina fue un golpe seco de realidad. Marcus sintió las miradas apenas cruzó la puerta. No eran abiertamente hostiles, pero sí inquisitivas. Algunos lo observaban como a una anomalía. El director financiero, en particular, hizo preguntas afiladas, formuladas para exponer cualquier vacío en su conocimiento del lenguaje corporativo. Otros insinuaron que la decisión de Evelyn estaba cargada de emociones personales, que no era estratégica. El comentario más venenoso llegó envuelto en una falsa preocupación. Alguien sugirió que Evelyn, sola y vulnerable, se estaba aferrando a una familia ajena,
confundiendo negocios con necesidades personales. Marcus sintió que la sangre le subía al rostro. Durante un instante consideró marcharse. No quería ser la causa de conflictos ni alimentar rumores. Se levantó de la silla dispuesto a hacerlo. Entonces Evelyn habló. Se apoyó en su bastón y se puso de pie con esfuerzo, pero con determinación. Dijo que aquella era su empresa, que la decisión era suya y que no necesitaba justificarla con sentimentalismos. Exigió que se respetara la competencia, aunque no viniera acompañada de diplomas enmarcados. Su voz no tembló. El silencio que siguió fue pesado pero definitivo. Marcus se quedó y empezó a trabajar como siempre había trabajado, sin espectáculo. Su primer proyecto fue la restauración de un edificio del siglo XIX que llevaba años vacío. Pasó días en archivos, estudiando planos originales, consultando con historiadores e ingenieros. Propuso soluciones que respetaban la esencia del lugar y al mismo tiempo lo adaptaban a las necesidades actuales. Insistió en accesos sin barreras, en ascensores integrados con discreción, pensando no solo en normas, sino en personas. En las reuniones lo interrumpían, lo corregían, lo ponían a prueba. Él respondía con datos concretos, con costos claros, con decisiones fundamentadas. No hablaba de teorías, hablaba de lo que funcionaba. Los resultados comenzaron a aparecer antes de lo previsto. El proyecto avanzaba sin sobrecostes absurdos. Los problemas se resolvían sobre el terreno, y la calidad era evidente incluso para los más escépticos. Marcus hizo algo más. Inició un programa de aprendizaje para jóvenes de barrios donde el talento suele quedarse atrapado por la falta de oportunidades. Les enseñó el oficio, les pagó con justicia, les mostró que su trabajo tenía valor. Al principio, algunos directivos lo calificaron de idealista, pero cuando esos jóvenes empezaron a aportar soluciones reales en la obra, las críticas se apagaron. Aún así, la resistencia no desapareció del todo. El director financiero seguía presionando, recordándole a Marcus que la protección de Evelyn no sería eterna. Insinuó que ella estaba más cansada de lo que admitía, que el estrés la estaba debilitando, y lanzó la frase que más dolía. Si Marcus realmente estaba agradecido, debería marcharse para darle paz. Esa noche Marcus fue a ver a Evelyn sin avisar. La encontró más pálida, visiblemente cansada. Había habido hospitalizaciones, desmayos, señales que ella había intentado minimizar. Marcus estuvo a punto de decir que renunciaría, pero Evelyn habló primero. Le dijo que antes de conocerlo a él y a Lily ya estaba perdiendo fuerzas, que ahora tenía una razón para levantarse cada mañana, que la lucha por cambiar las cosas no la estaba matando, sino devolviéndole la vida, y que rendirse sería entregar la victoria a quienes gobernaban a través del miedo. Marcus decidió quedarse, no como un favor, sino como una elección. Y en ese momento, ambos entendieron que lo que habían construido juntos no dependía del dinero ni del poder, sino de una convicción compartida. La restauración del edificio avanzaba hacia su final, y con ella, algo mucho más profundo empezaba a tomar forma. La certeza de que algunas oportunidades no se compran, se ganan con trabajo y con la valentía de no apartarse cuando todo invita a hacerlo. El otoño se fue deslizando hacia el final del año, con una discreción casi respetuosa. El edificio del siglo XIX, que durante tanto tiempo había permanecido vacío, comenzó a mostrar señales claras de su nueva vida. Las fachadas recuperaron su dignidad original, las escaleras crujían con un sonido firme y honesto, y los espacios interiores respiraban una mezcla equilibrada de pasado y presente. Para Marcus, cada jornada en la obra era una confirmación silenciosa de que había tomado la decisión correcta al quedarse. Para Evelyn, era la prueba tangible de que el cambio no era una idea romántica, sino algo que podía sostenerse en el tiempo. Sin embargo, no todos observaban el avance con el mismo espíritu. El director financiero continuó ejerciendo presión de maneras cada vez más sutiles. Sus correos eran impecables, llenos de cifras y advertencias veladas sobre riesgos futuros. En las reuniones, recordaba con frecuencia que la estabilidad de una empresa dependía de decisiones frías, no de impulsos personales. A Marcus le hablaba con una cortesía afilada, siempre insinuando que su posición era frágil,
que la protección de Evelyn no sería eterna, que el día en que ella faltara, el equilibrio podría romperse. El golpe más bajo llegó envuelto en una falsa preocupación. Una tarde, el director financiero sugirió que el estado de salud de Evelyn era peor de lo que se decía oficialmente. Comentó que el estrés de los cambios, de las discusiones internas, podía estar afectándola seriamente. Y, como quien ofrece un consejo desinteresado, afirmó que si Marcus realmente sentía gratitud, quizá lo más noble sería marcharse, liberar a Evelyn de una carga innecesaria. Aquellas palabras no buscaban diálogo, buscaban culpa. Marcus no respondió en ese momento. Salió de la oficina con una sensación de peso en el pecho que no provenía del trabajo. Conducir hasta el apartamento de Evelyn fue un impulso, no una decisión racional. No avisó, no pidió permiso. Simplemente sintió que debía verla con sus propios ojos. Cuando ella abrió la puerta, apoyada en su bastón, Marcus notó de inmediato el cansancio que ella intentaba ocultar. Su rostro estaba más pálido, sus movimientos más lentos. En la mesa del salón había medicamentos ordenados con un cuidado que delataba rutina. Durante unos minutos no hablaron. El apartamento estaba silencioso, pero no era el silencio vacío de otros tiempos. Había señales de vida, dibujos de Lily sobre un aparador, una taza de té aún tibia, un libro abierto a la mitad. Marcus fue directo. Dijo que estaba dispuesto a renunciar si eso significaba darle tranquilidad. Dijo que no quería ser la causa de más desgaste. Evelyn lo escuchó sin interrumpir, con una atención que no necesitaba palabras. Cuando habló, su voz fue firme, aunque suave. Le dijo que antes de aquella noche de Navidad, antes de conocerlo a él y a Lily, ya estaba agotada, no por el trabajo, sino por la falta de sentido, que cada mañana se levantaba sin saber para qué, que ahora, aunque su cuerpo protestara, su mente estaba más despierta que en años. Aclaró que la lucha por cambiar la empresa, por apostar por algo diferente, no la estaba destruyendo, la estaba sosteniendo. Y añadió algo más, mirándolo a los ojos. Marcharse ahora no sería un acto de gratitud, sino una rendición ante personas que nunca habían creído en nada que no pudieran controlar. Marcus entendió. No se trataba de él sacrificándose por ella, sino de ambos defendiendo algo que habían construido juntos. Aún así, puso una condición. Evelyn debía cuidarse de verdad, aceptar límites, no fingir una fortaleza que ya no era necesaria. Evelyn aceptó sin discutir. Aquella conversación selló un acuerdo silencioso, no contra alguien, sino a favor de un propósito compartido. El edificio fue terminado a comienzos del otoño. La fecha de inauguración se fijó para finales de noviembre. Los preparativos trajeron consigo atención mediática, visitas de funcionarios municipales y representantes de organizaciones históricas. Muchos esperaban un evento elegante, discursos previsibles sobre inversión y desarrollo urbano. Nadie imaginaba que aquel día marcaría algo más que la apertura de un espacio restaurado. Cuando Evelyn apareció frente al público, apoyada en su bastón, el murmullo se apagó. No comenzó hablando de cifras ni de proyecciones. Habló de pérdidas. Dijo que había construido una fortuna y en el proceso había dejado que la vida se le escapara entre reuniones. Admitió que había confundido éxito con presencia y control con amor. Contó que, en la noche más vacía de su vida, no fueron los millones ni los títulos los que la sostuvieron, sino una niña de 6 años y un padre cansado que no pasaron de largo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue atento. Entre los asistentes estaba su hijo. Hacía años que no acudía a eventos familiares. Al ver el edificio, al escuchar a su madre, comprendió que algo había cambiado de manera irreversible. No fue una revelación dramática, sino una aceptación lenta. Después del acto, se acercó a Evelyn sin cámaras, sin discursos. La abrazó con una torpeza sincera, como alguien que está aprendiendo de nuevo. Evelyn cerró los ojos. No necesitó palabras. Tras la inauguración, comenzaron a reunirse con naturalidad, no por obligación ni por culpa, sino porque así lo deseaban. En el apartamento de Evelyn ya no reinaba el orden perfecto y silencioso de antes. Había risas, olores de comida casera, pasos pequeños corriendo de un lado a otro. Lily ocupaba el espacio con una alegría contagiosa.
Evelyn, desde su silla, observaba sin intentar dominar la escena. Había aprendido, quizá demasiado tarde, que estar presente no requería control. La primavera siguiente trajo una noticia que ninguno quería escuchar. Los médicos confirmaron una enfermedad que no dejaba mucho tiempo. Evelyn recibió el diagnóstico sin dramatismo. No organizó escenas ni buscó compasión. Tomó decisiones. Firmó documentos que aseguraban la continuidad del nuevo rumbo de la empresa. Protegió el programa de aprendizaje. Blindó el departamento de Marcus frente a futuros juegos de poder. Y sobre todo, pidió algo simple: que estuvieran allí, ahora, no después. Un año después de aquella primera Navidad, se reunieron de nuevo. Evelyn estaba más débil, pero había una calma profunda en su mirada. Lily le entregó un dibujo. Varias figuras tomadas de la mano, y en el centro, una mujer en silla de ruedas. Abajo, con las mismas letras torcidas de antes, se leía: La familia es amor. Evelyn sostuvo el dibujo contra su pecho y sonrió. No necesitaba nada más. Cuando la casa volvió a quedar en silencio, no fue un silencio vacío. Permanecían las voces, las risas recientes, la certeza de que había vivido lo suficiente como para elegir a las personas por encima de todo lo demás. No había corregido todos los errores ni recuperado todo lo perdido, pero había hecho lo esencial. En el último tramo de su vida, había entendido por fin que no se mide por edificios ni por balances, sino por esos momentos en los que, aún en la quietud, uno no está solo. Suscríbete al canal para no perderte nuevas historias. Escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Comparte este video con alguien que necesite esta historia en este momento y continúa con el siguiente video del canal.